Buenos días, buenas tardes. En los próximos minutos veremos todo acerca del sistema nervioso central, así como las funciones y en lo que nos ayuda al movimiento del cuerpo. Por otro lado, veremos las partes en que se divide este gran sistema complejo y cómo en conjunto ayudan al movimiento físico y los pensamientos que emanamos de nuestra conciencia. Buenas tardes, mi nombre es López Montaña del Carmen, soy alumna del Centro Universitario de Valladolid, Yucatán. Yo les voy a hablar un poco sobre el sistema nervioso central, el cual influye en el encéfalo y la médula espinal. Existen tres tipos: sistema nervioso central, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. En el encéfalo existen tres capas: el núcleo central primitivo, el sistema límbico y los hemisferios cerebrales. En el primero tienen el metencéfalo, el puente, el cerebelo, el mesencéfalo, el tálamo y el hipotálamo. El primero, que es el metencéfalo, es el punto en que la médula espinal entra al cráneo, se convierte en el metencéfalo. El segundo, que es el puente, ayuda a mantener el ciclo del sueño o la vigilia. En este pondría un ejemplo: cuando está entrando la noche y empezamos a bostezar, eso se refiere al sueño, ¿no? El tercero, que es el cerebelo, es responsable de nuestro sentido del equilibrio y la coordinación. El mesencéfalo es importante para la audición y la división, es donde se registra el dolor. Puedo poner un ejemplo: cuando tocamos una olla hirviendo, caliente, ¿no?, y percibimos el dolor. El tálamo es la estación del relevo de información. Eso quiere decir que la información pasa del mesencéfalo al tálamo y del tálamo al hipotálamo. El hipotálamo, aquí se encuentran los tipos de motivación: rigen el hambre, la sed, la pulsión sexual y la temperatura. O sea, que esto quiere decir que lo que manda el tálamo al hipotálamo, pues es la sensación que vamos a percibir en ella. Seguidamente tendremos el sistema límbico, que también lo tengo aquí. El sistema límbico nos dice que es un anillo de estructuras holgadamente conectadas que se localizan en el núcleo central y los hemisferios cerebrales. Aquí encontramos la amígdala, que es donde su funcionamiento es el procesamiento y almacenamiento de las emociones que percibimos mediante el núcleo central primitivo que acabamos de ver. Y el tercero, que son los hemisferios cerebrales. El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales separados: uno, que es el cuerpo calloso, que nos permite el intercambio de información entre estas dos, y el segundo es la corteza visual, que es la zona cerebral encargada de codificar la percepción y convertirla en visión. O sea, que de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos es lo que vamos a verlo, a visualizar mediante ello. Y creo que es todo. Muchas gracias. En la primera parte, para la introducción sobre el tema del sistema nervioso central, hablaremos de la especialización hemisférica, cual comienza con el cuerpo calloso, ya que el cerebro está dividido en dos partes, que consta del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso los separa, pero permite el intercambio de información entre ellos para que pueda fluir de manera rápida. Primero, el hemisferio izquierdo controla la escritura y el movimiento del lado derecho del cuerpo, que es dominante del lenguaje y el razonamiento, el cual nos ayuda a pensar racionalmente, como en las matemáticas. El hemisferio derecho controla el tacto y el movimiento del lado izquierdo, dominante de las actividades no verbales, visuales y espaciales, con lo cual podemos entender un paisaje que tenemos cerca de nosotros y poder interpretar el movimiento. Bueno, ahora se hablará de cómo se comunican estos hemisferios. Como antes se había dicho, en condiciones normales se comunica por medio del cuerpo calloso y coordinalmente, con el cerebro dividido. En los casos de epilepsia severa en corto del cuerpo calloso, en general, Bueno, pues ya hablamos de cuando se comunican, pero ahora, ¿qué pasa con un cerebro dividido? Los dos hemisferios quedan aislados, cada hemisferio no sabe qué hace el otro. Pacientes con cerebro dividido, todo lo que ven cambia
por cada lado del cuerpo y desconocen ciertos objetos que son incompletos o requieren más información para saber de qué se trata. Al cortar el cuerpo calloso de la parte derecha, se pierde la comunicación del lado izquierdo y viceversa. Por lo tanto, no se llega a identificar entre ellos algún movimiento u objeto que se tenga enfrente de ellos. Un dato interesante es que los lóbulos frontales de los dos hemisferios también pueden influir en el temperamento de maneras distintas en las personas. Otro dato importante es que las personas con el lóbulo izquierdo dominante tienden a ser más alegres, sociables, vivaces y confiables en sí mismas. Los dominantes del lóbulo derecho son más propicios a estresarse, asustarse y molestarse por cosas desagradables. Claro está que no todos muestran el mismo patrón de diferencias entre los hemisferios izquierdo y derecho. Estas diferencias entre los hemisferios pueden ser mayores en hombres que en las mujeres. Ahora bien, yo tengo aquí un pequeño encéfalo. Si yo quisiera saber cómo es que trabaja una neurona, es decir, una pequeñísima parte, lo que usaría sería un método de microelectrodos. Esto nos permite estudiar cómo funciona una neurona, una pequeña parte. Mientras que si yo quisiera saber cómo es que funciona una parte más grande, es decir, una cierta área en específico, lo que usaría serían los macroelectrodos para estudiar un conjunto de neuronas. Por último tenemos la imagenología funcional y la imagenología estructural. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La imagenología funcional nos permite conocer cómo es que se ve o cómo luce el encéfalo por dentro si yo lo partiera a la mitad, cómo es que se ven las estructuras. Mientras que la imagenología funcional me permite conocer cómo es que reacciona el encéfalo cuando recibe un estímulo externo, cómo es que las diversas estructuras se van a activar cuando reciban esta información. Por último hablaremos sobre la médula espinal. La médula espinal es un conjunto de axones largos y de consistencia gelatinosa que están unidos al encéfalo. Esta estructura se recubre con mielina y está protegido por las vértebras y recorre todo el largo de nuestra espalda. A continuación hablaremos sobre su importancia con un pequeño ejemplo. Y sí te dije que estuvimos paseando y después fuimos a otro lado. Sí, pero como siempre me dijo que sí íbamos con su amigo y sí después salíamos a comer y... Tuvo un daño muy fuerte, habrá que amputar las piernas y ya no podrá caminar. Lo que acabamos de ver en el caso anterior es un ejemplo de la importancia de, primeramente, el uso del cinturón y segundo, de la médula espinal, ya que en el accidente este paciente, se ha lastimado la espalda y con ello ha habido una dislocación de las vértebras y su médula espinal se ha visto afectada, por lo que es probable que pase el resto de su vida postrada en una cama, ya que habrá ciertas partes de su cuerpo, la mayoría de las veces es de la cabeza para abajo, del abdomen para abajo, que quedan inmovilizadas debido a que se ha visto dañada la médula espinal. En conclusión, el sistema nervioso central se compone del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo tiene sus respectivas áreas y se especializa de acuerdo a cada uno de los bloques que tiene, a cada uno de sus lóbulos, y la médula es el componente que une el encéfalo con el resto del cuerpo. Si uno de estos dos falla, el organismo ya no tiene movilidad y no puede realizar una gran variedad de tareas, por lo que su calidad de vida se verá seriamente afectada. Incluso una ausencia del encéfalo o ausencia de la médula en grandes proporciones es incompatible con la vida.